Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de telecapacitación, fracturas costales. Mi nombre es Ludwig Marco Casas, soy médico residente de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Bueno, las fracturas costales son lesiones comunes que ocurren con mayor frecuencia después de un traumatismo torácico, sobre todo cerrado, ¿no? También pueden deberse a otros mecanismos, como por ejemplo actividades deportivas, accesos de tos intensas. Se han asociado también otros mecanismos de lesión, como por ejemplo traumatismos no accidentales. Es el caso del maltrato infantil. Con respecto a la epidemiología, representa el 39% de los traumatismos torácicos cerrados y hasta el 10% de todas las admisiones secundarias al trauma. El 62% de fracturas costales se asocian a accidentes de tránsito y el 22% a caídas. Con respecto a la etiología y clasificación, tenemos mecanismos generales. ¿Qué es lo más común, no? Se debe a un traumatismo directo, por ejemplo, en un accidente de tránsito o un trauma torácico por caída. También existen fracturas costales secundarias a ciertos o ciertas enfermedades como las neoplasias que generan metástasis y pueden provocar fracturas costales. También se han descrito mecanismos como por ejemplo fracturas por estrés, que básicamente se da sobre todo en pacientes con tos crónica. Con respecto a la clasificación, la Sociedad Americana de Cirugía para el Trauma lo clasifica en fracturas simples, fracturas complejas y fracturas en cuña. Las fracturas simples se caracterizan por tener solo un trazo de fractura que va de una cortical a otra cortical. Las fracturas en cuña o wedge se caracterizan porque tienen un trazo de fractura que va de una cortical a otra cortical y hay otro trazo de fractura que va de una cortical y se une al trazo de fractura previo para generar un fragmento óseo, ¿no? Que se denomina fragmento mariposa. La fractura compleja, como se ve en la imagen, corresponde a varios trazos de fractura que generan varios fragmentos. También se puede clasificar desde el punto de vista de su desplazamiento. Se clasifican en no desplazadas, parcialmente desplazadas, offset y las desplazadas completamente. Las no desplazadas, como se observa en la imagen, son fracturas en las cuales existe menos del 10% de desplazamiento de entre fragmento y fragmento del trazo de fractura. Y se evidencia que ambas corticales están fracturadas. Las desplazadas parcialmente, el grado de desplazamiento va del 10 al 99%. En las desplazadas, como observamos en la figura, hay un desplazamiento bien marcado, en este caso del 100% de ambos fragmentos del arco costal, de tal manera que no existe contacto entre las superficies de ambos segmentos. Otra forma de clasificar las fracturas costales es de acuerdo a la gradación propuesta por esta misma asociación, en las cuales clasifican en 4 grados, ¿no? De acuerdo a la afectación de los arcos costales. Por ejemplo, si hay una afectación de menos de 3 arcos costales, se considera que es grado 1. Si hay una afectación de más de 3 arcos costales adyacentes, se considera que es grado 2. Si existe una afectación de 2 trazos de fracturas en un mismo arco costal, pero en menos de 3 costillas, se considera grado 3. Y grado 4 ya considera al flay chest o bolet costal, ¿no? Con respecto a las manifestaciones clínicas, es importante tener en cuenta el antecedente traumático del paciente y la clínica asociada a este. Generalmente va acompañada de dolor en la zona costal, que se asocia a respiraciones profundas, a estornudos, a tos, ¿no? Normalmente este hecho suele exacerbar el dolor y el bolet costal, que posteriormente vamos a explicarlo. Con respecto al diagnóstico, es muy importante tener en cuenta el examen clínico del paciente. La crepitación en la pared ósea se ha visto que se asocia a enfisema subcutáneo y esta suele ser secundaria a un neumotórax o una lesión traqueobronquial. Los estertores o crepitantes sugieren contusión pulmonar y puede haber un tórax inestable. Y también se ha visto que el dolor abdominal, cuando se sospecha de fracturas costales inferiores, es decir, que van de la 9ª a la 32ª, sugiere una lesión intraabdominal. Bueno, el tórax inestable se define como una fractura costal en 2 partes de un mismo arco costal en 3 o más arcos costales adyacentes, como observamos en la figura. Entonces, durante la inspiración existe un movimiento paradójico. En este caso, se colapsa, es decir, se hunde este segmento inestable y durante la expiración tiene un efecto contrario, ¿no? Es decir, se expande.
Esto en situaciones normales no ocurre. En esta imagen podemos observar el bolet costal como tal, que es bastante explicativo. Con respecto al diagnóstico, tenemos 3 puntos a tener en cuenta. El examen clínico, que es fundamental, que ya habíamos visto. La radiografía simple de tórax, que es el primer examen imagenológico que nos ayuda en el diagnóstico de estas fracturas costales. Y en casos seleccionados, tomografía de tórax. Hay otros estudios que también podemos tener en cuenta. Esta radiografía de tórax, por ejemplo, se observa arcos costales fracturados, ¿no? Simples, son fracturas simples, más o menos del cuarto al sexto, ¿no? Sexto arco costal posterior. En esta otra imagen anteroposterior de tórax observamos también un trazo de fractura entre la segunda, tercera y cuarta arcos costales, pero más o menos laterales, ¿no? En esta otra imagen posterior anterior de tórax no podemos apreciar adecuadamente un trazo de fractura. Y esto se debe a que la radiografía de tórax es poco específico y sensible para el diagnóstico de de las lesiones, ¿no? De estas fracturas. Y usualmente la tomografía es la que tiene mayor sensibilidad. Entonces, esta imagen tomográfica observamos un trazo de fractura, que en este caso es una fractura desplazada parcialmente, eh, que no se ha observado en esta imagen radiográfica. Igualmente, esta es una reconstrucción en 3D de las fracturas costales, las cuales son múltiples. Este algoritmo nos indica el manejo de aquel paciente que tiene fracturas costales múltiples. Como observamos, en general estas fracturas costales están asociadas a traumatismo torácico. Y el traumatismo torácico no solamente suele ir asociado a fracturas costales, sino también a lesiones de órganos intratorácicos, ¿no? Por eso es que se valora siempre la severidad de las fracturas, los signos de insuficiencia respiratoria. Si el paciente presenta estos signos de insuficiencia respiratoria, fracturas costales múltiples desplazadas, pues probablemente tenga criterios para admitir a una unidad de cuidados intensivos. Pero si no tiene estos criterios, pues debemos considerar el número de fracturas. Si vemos que el paciente tiene 3 o más fracturas, de acuerdo a la comorbilidad, de acuerdo a los signos de insuficiencia respiratoria, de acuerdo a las comorbilidades, podemos valorar un tratamiento ambulatorio o un tratamiento intrahospitalario. Por ejemplo, si un paciente no tiene signos de insuficiencia respiratoria, no tiene comorbilidades y el paciente tiene 3 fracturas costales simples, pues se puede considerar el tratamiento ambulatorio con doble analgesia, ¿no? El otro punto es que si el paciente no tiene estas 3 fracturas o más, ¿no? Pero siempre se debe valorar si el paciente es frágil, si es mayor de 65 años, si tiene múltiples comorbilidades para valorar un manejo intrahospitalario. Con respecto al tratamiento, la analgesia es fundamental. Se han visto estudios que han comparado la analgesia peridural frente al bloqueo paravertebral. No se han visto grandes diferencias. Igual manera se han comparado la analgesia peridural frente a la analgesia con opioides. Y por ejemplo, en este estudio de Bulger del 2004, se asocia menos neumopatías y ventilación mecánica en el grupo de analgesia peridural. Con respecto a la estabilización quirúrgica de las fracturas costales, es muy importante tener en cuenta la función respiratoria, las imágenes radiográficas, especialmente la tomografía del tórax y el control del dolor, y tener en cuenta otras lesiones asociadas en el paciente. Por ejemplo, si un paciente ingresa a una unidad trauma shock en parada cardiorrespiratoria con un TEC severo, con un infarto agudo de miocardio, pues evidentemente este no es quirúrgico, ¿no? Y se debe resolver primero estas enfermedades. Entonces, si el paciente viene con solamente inestabilidad torácica, hay que primero siempre descartar otras lesiones. Por ejemplo, puede estar asociado a hemotórax masivo, ¿no? Entonces, esto sí amerita una entrada a sala de operaciones de emergencia. En cambio, si solamente hay inestabilidad torácica, es decir, bolet costal, y no hay otra lesión asociada, que es poco frecuente, entonces se puede valorar el ingreso a sala dentro de las primeras 72 horas. El tratamiento quirúrgico en general, bueno, el paciente se pone de acuerdo a la ubicación de la fractura costal, si se hace un abordaje de toracotomía posterior, si existe una lesión, por ejemplo, de los arcos costales posteriores, ¿no?
Bueno, con respecto al tratamiento quirúrgico, bueno, hay técnicas, diversas técnicas, ¿no? Usualmente, de forma actual, se utilizan las técnicas de osteosíntesis, cuya finalidad es fijar el mayor número posible de focos de fractura para lograr una reducción casi anatómica y suprimir la movilidad. Es muy importante fijar los focos de fractura lateral entre la cuarta y la octava. Existen diferentes materiales para fijar las fracturas costales. Los más usados, por ejemplo, son los del sistema Stratos, que constan de barras de titanio como clips de titanio, que tienen angulaciones que básicamente se adaptan al arco costal correspondiente. En esta imagen observamos una colocación de una férula, una barra de titanio más grapas para estabilizar una fractura costal. Igualmente en estas otras imágenes observamos, por ejemplo, las grapas de titanio para fijar estas fracturas costales que se observan en esta imagen. En esta otra imagen se han usado también barras, ¿no? Entonces, igualmente en esta imagen se observan fracturas costales múltiples, las cuales se han fijado con grapas de titanio y han tenido una adecuada reducción. Igualmente en esta imagen, bueno, como conclusión, podemos decir que la estabilización quirúrgica de las fracturas costales acorta el periodo de extubación de los pacientes, sobre todo en tórax inestable, disminuye el dolor y favorece la reincorporación laboral, devolviendo a los pacientes a una situación similar a la de la población general. La utilización de las grapas costales y de las barras de titanio son una buena opción por su facilidad de colocación y sus mínimas complicaciones. Bueno, gracias. Este ha sido el tema de telecapacitación. Gracias por su atención.